Entonces empecemos con la clase del día de hoy. Entonces déjenme compartir. Ya, entonces, pues ya habíamos, pues creo que comprendido bien lo que significaba las partes por millón, ¿no? Ya vimos en dónde se usa, especialmente en la minería, y esta relación que suele ser importante en algunas ocasiones, que es que un 1% equivale a 10.000 ppm. Entonces, para transformar de porcentaje a ppm, hay que multiplicar por 10.000, ¿no? Pero habíamos dicho que hay una regla que es que se usa ppm solo cuando el porcentaje ya sea menor al 0,1%. Si no, pues sí se debe seguir usando porcentaje. Y habíamos, si mal no recuerdo, entonces habíamos resuelto el primer caso, ¿no? Que eran de sedimentos. Igual estoy, este PDF en el que estamos resolviendo, pues ya le subí como me pidieron a la plataforma, lo pueden ver. Entonces resolvimos el caso A, o el primer caso, que serían los sedimentos en la hidroeléctrica Coca-Cola. Entonces entendimos que antes de ir a las turbinas, sí o sí se necesita usar un equipo que se llama desarenador, es decir, un equipo que retenga la arena o los sedimentos del agua para que no entre esta, 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 estos sedimentos a las turbinas. Entonces teníamos ahí el DBP, que ya nos proveía el ejercicio con los datos. Y lo importante de este ejercicio es que nos estaba mezclando tanto composiciones en porcentaje, en peso, en cuanto composiciones de partes por millón. Entonces habíamos dicho que indistintamente de si nos dan uno u otro, lo que nosotros nos preocupa es que en el balance de masa, en los cálculos, siempre vamos a usar fracciones básicas, nunca ni porcentajes ni ppm. Entonces inicialmente analizamos los grados de libertad solamente para ver si el sistema tenía solución. Nos dio que los grados de libertad eran cero, entonces el sistema era totalmente solucionable. Y pues proseguimos. Hicimos el balance de masa, guiados por la ley de conservación de la masa. Hicimos el balance total, nos salió una ecuación, no pudimos resolver esa ecuación, necesitábamos otra, hicimos el balance parcial. Y aquí habíamos dicho que tiene algo de diferencia con los balances que hemos hecho hasta ahora, porque cuando tenemos ppm, como la concentración es tan baja, siempre se empieza con el balance parcial del componente que tengamos de dato, esa concentración en ppm. En este caso teníamos como arena, la arena, la concentración en ppm, entonces el balance parcial, el primer balance parcial debería haber sido ese, y efectivamente es el que hicimos. Y de ese balance parcial, pues nos salió una segunda ecuación con las mismas dos incógnitas, y de ahí simplemente era resolver ese sistema de ecuaciones. ¿Cómo resolvemos ese sistema de ecuaciones? Pues despejando una incógnita de alguna de las ecuaciones, reemplazando en la otra, sacando el valor de esa incógnita y luego reemplazando nuevamente en cualquiera de las ecuaciones para sacar el valor de la otra incógnita. Aquí lo único que se hizo medio, un poco complicado, es realmente la matemática, ¿no? Que no, eso ya no es parte de esta asignatura, sino de matemáticas. Pero bueno, aquí le hicimos paso a paso.
haciendo los despejes, sumando, pasando a sumar, pasando a restar, pasando a dividir, pasando a multiplicar, y bueno, ahí nos salió ya los flujos. Y como nos pedían por hora, hicimos la conversión, porque el flujo estaba en kilogramos por segundo y el ejercicio nos pedía en horas. Entonces hicimos la conversión. Nos dio que al final, en una hora de funcionamiento de este desarenador, había alrededor de 3,5 toneladas de arena que debían ser retiradas, ¿no? Y con eso concluimos el ejercicio. Entonces, como ven, no era nada, ya me salí, no era nada complicado, era simplemente aplicar lo mismo que ya hemos aplicado hasta ahora. ¿Mm? Entonces, listo. Entonces, siguiendo con nuestra teoría, ¿no? Este sería el último. Nos tocaría resolver este otro caso, ¿eh? Que también está manejando concentraciones muy bajas de sedimentos en partes por millón. Entonces, vamos a resolver este ejercicio, que yo ya lo he pasado acá en hoja en blanco para poder pues irle resolviendo. Entonces, ¿qué nos dice este ejercicio? Nos dice que se tiene un mezclador de aguas residuales en las que se unen dos corrientes de agua que contienen sedimentos en concentraciones de 800 partes por millón y 1450 partes por millón respectivamente. Cada corriente llega a diferente temperatura, tal como se muestra en el DBP de la figura, y nos pide calcular dos cosas. Los ppm de sedimentos a la salida del mezclador y la temperatura a la que sale la corriente 3. Entonces aquí ya nos está pidiendo manejo de balance de energía, a pesar de que estamos usando concentraciones en partes por millón, que también fue algo que discutimos o alguien preguntó el día de ayer, ¿no? Que si nos daban partes por millón solamente se refería al balance de masa. Entonces nosotros concluimos en que no, que eso no importa porque es una concentración. Simplemente es un modo de indicarnos la concentración, ¿sí? Así como el porcentaje en peso. La cuestión de que tengamos que hacer balance de energía está implicada en que en el ejercicio nos den datos de temperatura o nos pidan calcular la temperatura de alguna de las corrientes, como en este caso que nos piden calcular la temperatura de la corriente 3, ¿no? Entonces, bueno, empecemos. Como aquí está ya un poco más cargada de información, o sea, parecería en primera instancia un poco más complicado que el ejercicio anterior, pues vale la pena también hacer el análisis de grados de libertad, pues para más o menos ver análisis de grados de libertad, para ver si nos faltan datos o tenemos datos justos. Entonces, ya sabemos, tenemos que calcular las variables independientes, los balances independientes, los flujos que yo conozca, las composiciones que yo conozca y cualquier otra relación que me indique el ejercicio. Hago el sumatorio y comparo a ver si tengo o no tengo suficiente información, sabiendo que la primera esta siempre es positiva y las demás son negativas, ¿no? Entonces, variables independientes. Entonces, variables independientes no es más que sumar el número de componentes en cada corriente, ¿sí? Entonces, aquí veamos cuántos componentes hay por corriente. En la primera corriente, en la corriente 1, hay agua y sedimento, dos componentes. En la corriente 2 hay agua y sedimento, dos componentes más, van 4.
Y en la corriente 3, agua y sedimentos, dos componentes van más, van 6. Entonces, habría 6 variables independientes o 6 incógnitas. Balances independientes. Ese simplemente es el número total de componentes en todo el sistema. Entonces aquí sí, habría dos, ¿no? Porque hay agua y sedimentos en la corriente 1, agua y sedimento en la corriente 2 y agua y sedimento en la corriente 3. Entonces son las mismas, agua y sedimento. Entonces hay dos balances independientes posibles de hacer. Flujos conocidos. Yo conozco el flujo de la corriente 1, me dice que es 100 kilogramos por segundo. El flujo de la corriente 2 no la conozco. Y el flujo de la corriente 3 dice que es 165 kilogramos por segundo. Entonces también la conozco. Entonces serían dos flujos conocidos. Composiciones conocidas. Tengo la composición de sedimentos en la corriente 1, 800 ppm. Y en la corriente 2, 1450 ppm. La corriente 3 no la tengo, entonces sería 2. Y otras relaciones, eso no se ve en el DBP, sino en el escrito. Entonces no, es muy concreto el ejercicio, solo me da datos de composición, no me da más información, entonces no hay. Entonces sumamos, más 6, menos 2, menos 2, menos 2, 2, 4, 6, 6 negativo, más 6 positivo, eso nos da 0. Conclusión, como los grados de libertad son 0, el sistema tiene solución. Y podemos hacer el balance de masa. Entonces pasamos al segundo punto. Y recuerden, ahí siempre hay 3 puntos. El DBP, balance de masa y balance de energía. Entonces sería el balance de masa. Que siempre vamos a estar guiados por la ley de conservación de la masa. Masa que entra es igual a la masa que sale. Y aquí el primer balance que hacemos es el balance total. Entonces, ¿qué corrientes entran? Aquí hay que tener cuidado, ¿no? En el ejercicio anterior, me parece, entraba solo la corriente 1 y salía la 2 y 3. Aquí hay que fijarse bien en el gráfico, ¿no? Para ver qué entra y qué sale. Entonces hay que fijarse en las flechitas, ¿sí? ¿Para dónde van? Si entran en el equipo, en el sistema o salen. Entonces aquí la 1 y la 2 entran. Entonces sería masa 1 más masa 2 debe ser igual a masa 3. Y vemos que puedo reemplazar. Puedo reemplazar la masa 1, que es 100 kilogramos por segundo, y la masa 3, 165. Entonces, 100 kilogramos por segundo más 165 kilogramos por segundo, eso sería igual a la masa 3. Entonces, fíjese, aquí sí puedo Profe, sacar. Sí, perdón, alguien es en M13 165 kilogramos por segundo. Usted le está poniendo en M2. a ver. Ah, cierto, cierto. Ven, que es fácil confundirse. Yo estaba yendo así. Toca ir así, para las entradas. Muy bien, muy bien. Justo hice para ver si están atentos. No me equivoqué. Entonces aquí sería más masa 2. Y como nos dice, tiene toda la razón, es la masa 3 la que conozco, 165. Dice toda la razón. Entonces aquí, mire que sería el primer ejercicio de todos los que hemos hecho en que del balance total podemos sacar una respuesta inicialmente, que es M2, ¿no? Entonces sería 165 kilogramos por segundo
menos 100 kilogramos por segundo. O sea, 65 kilogramos por segundo. Entonces sería la ecuación A. Entonces M2 valdría 65 kilogramos por segundo. Listo, entonces podría pasar al balance parcial. Porque, bueno, ya saqué el flujo de esta corriente, pero lo que me está pidiendo el ejercicio, si usted se da cuenta, no es de esa corriente, ¿no? No es el flujo de la corriente 2, sino es los ppm de sedimentos a la salida del mezclador. O sea, me está pidiendo la composición de sedimentos en esta corriente, que no tengo. Entonces vamos a tener que plantear un balance parcial que tenga ese componente para poder sacar de ahí eh, la composición. Y como estamos manejando ppm, pues tenemos que usar los sedimentos para el primer balance parcial. Entonces aquí vamos a usar el balance parcial de sedimentos, que yo le voy a abreviar como sed, ¿ya? Para no estar escribiendo sedimento, sedimento, ¿ya? Entonces sería la masa de sedimentos que entran debe ser igual a la masa de sedimentos que sale. Entonces sería la masa de sedimentos que entran en la corriente 1 más la masa de sedimentos que entran en la corriente 2 debe ser igual a la masa de sedimentos que salen en la corriente 3. Y veo si puedo eliminar alguna corriente que no tenga sedimentos, pero en este caso no, todas las tres corrientes tienen sedimentos, ¿no? Sedimento de la corriente 1, sedimento de la corriente 2 y sedimento de la corriente 3. Entonces no puedo eliminar de ninguna. Y entonces aquí voy a abrir la masa de sedimentos. ¿Cómo calculo la masa de sedimentos de la corriente 1? Pues con la fracción másica. Entonces sería la fracción másica de sedimentos en la corriente 1 por toda la corriente 1 más la fracción másica de sedimentos en la corriente 2 por toda la corriente 2 debe ser igual a la fracción másica de sedimentos en la corriente 3 por toda la corriente 3. Y veo que tengo, ¿no? Estas dos fracciones másicas sí las tengo porque son datos iniciales del ejercicio. Son 800 ppm y 1450. La que no sé es la corriente 3. Entonces, este es mi objetivo, porque esa es la que no conozco. Porque la masa 1 y la masa 3 sí las tengo, y la masa 2 la acabo de calcular. Entonces, fíjese que los grados de libertad nos dieron cero. Entonces, era obvio que el sistema nos iba a proporcionar soluciones mientras íbamos resolviendo, para no tener que estar ahí en ambigüedades. Entonces, hagamos el reemplazo. La fracción de sedimentos en la corriente 1. Entonces, fíjese aquí, igual que en el ejercicio anterior, nos están dando composición en ppm. Entonces, no importa, vamos a manejar esas composiciones con la consecuente relación que habíamos dicho que vamos a tener que dividir en este caso para 1.000.000 para poder obtener la fracción másica, ¿no? Entonces, la fracción de sedimentos en la corriente 1 es de 800 ppm. ¿Ya? Pero aquí, si usted le lee, le sale directo, ¿no? No, es difícil confundirse, ¿sí? Es difícil no darse cuenta. Entonces, aquí, si yo pongo solo 800 ppm, no estoy sacando la fracción másica, porque habíamos dicho que la fracción másica es adimensional, no tiene unidades, y entonces aquí me está quedando una unidad, entonces me falta algo, y ese algo es dividir para. Y como estoy usando ppm, memes, debo dividir para 1.000.000. Si fuera porcentaje, como en el ejercicio anterior, debería dividir para 100. Por la masa en 1, que es de 100 kilogramos por segundo, más
La fracción de sedimentos en la corriente 2, 1450. 1450, ¿qué? ppm. Y solo por escribir eso, ya sé que debo dividir para 1.000.000. ¿Sí? Si aquí hubiera escrito porcentaje, para 100. Por la masa 2, que es la que acabamos de calcular, 65 kilogramos por segundo, es igual. Ay, 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 alguien está con el micrófono prendido. Puede desconectarle. Gracias. Entonces, ¿qué les estaba diciendo? Ah, ya. Entonces aquí esta fracción másica es la que no conozco, entonces la voy a dejar como tal. Fracción másica de sedimentos en la corriente 3, que es justamente lo que yo quiero calcular, ¿no? Por la corriente 3, que es de 165 kilogramos por segundo, ¿no? Entonces, fíjese que tengo todo, excepto este dato. Entonces voy a despejar ese dato. Bueno, y aquí está fácil, ¿no? Porque simplemente habría que bajar a dividir a todo esto, este número, 165. Entonces, hagamos eso. Entonces, la fracción másica de sedimentos en la corriente 3 no es más que, y sería todo esto, que le voy a volver a escribir, 800 para 1.000.000, pero ya sin unidades porque ya sé, aquí es ppm, ¿no? Para que se simplifique. 800 para 1.000.000 por 100. Como ya sé que estoy usando todo en los mismos datos o en las mismas unidades, y además esto es adimensional, sé que se va a simplificar. Más 1450 dividido para 1.000.000 por 65. Y todo esto que es todo esto que está en el lado izquierdo. Entonces el 165 pasaría a dividir a todo esto. Entonces sería 165. Entonces eso hacemos en calculadora. Entonces 800 por 100 dividido para los 3, listo, más 1450 por 65 dividido para 1, 2, 3, 2, 3, listo, y dividido para, entonces pongámosle este de una vez. Entonces, por ejemplo, esta parte de acá, entonces esta parte de acá arriba, sí, a mí me sale 0,1743 dividido para 165. Sí, solo le pongo para que vea cuánto saldría esto de acá arriba. Y eso dividido para 165 da 1,06 por 10 a la menos 3. Esa sería la fracción másica de sedimentos en la corriente 3, ¿no? Pero el ejercicio lo que me pide no es la fracción másica, ¿sí? Sino las ppm. Es obvio que me va a pedir los ppm porque ya habíamos discutido eso. Cuando uno da un dato, da en dato en enteros para que sea fácil de visualizar y de que entienda el que está leyendo. Entonces, aquí lo que me pide es justamente eso. Serían los ppm aquí, para que el ejercicio visualmente esté completo. Yo, yo ya he sacado la fracción másica, pero necesito transformar en ppm. Entonces, los ppm, entonces los ppm de sedimentos en la corriente 3 van a ser igual. Y aquí vamos a la fórmula. ¿Qué era ppm? No es más que la fracción másica, obviamente en este caso de sedimentos y obviamente en la corriente 3,
aumentada 1.000.000 de veces. ¿Sí? Entonces sería 1.06 por 10 a la menos 3 por 1.000.000. Y eso me da 1.06 a la menos 3 por 123, 123, 1060 ppm. Y esa sería la respuesta, 1060 ppm. Voy a verificar. Sí, está correcto. Bien, si alguien está resolviendo por su cuenta, sí, pues le debe haber salido lo mismo si es que yo no me he equivocado. Si no, me dicen nomás, ¿no? ¿Alguna incógnita hasta ahorita? ¿Alguna duda, mejor dicho? Como ves, relativamente fácil, ¿no? Listo. Mm, una cuestión, tal vez, que puede llevar a confusión, aunque no creo. ¿Sí? Si es que usted sigue los procedimientos, no puede confundirse, pero puede que se llegue a alguna confusión. A veces se suele pensar que, claro, como aquí hay 800 ppm y aquí hay 1450, pues aquí debería salir el promedio, ¿no? La concentración promedio, o sea, 800 más 1450 dividido para 2. Pero no, eso no es así, ¿sí? Porque la concentración no solo depende de la corriente, sino del flujo. Aquí hay 100 y aquí hay 65 de lo que calculamos, kilogramos por segundo. Entonces son diferentes. Entonces, nunca vaya a hacer eso, ¿no? Solo de coger y sumar las dos y dividir para dos, no le saldría. Entonces, si con los cálculos así, paso a paso, pues nos saldría el dato correcto, 1060. Entonces, ese sería el balance de masa. ¿Alguna duda de esta parte? Inge, Sí. aquí en la hojita anterior, ahí por ejemplo nos sale 1.06 por 10 a la menos 3. ¿Qué nos queda ahí? ¿Unidades? Sí. No va a quedar unidades porque uno- nosotros tenemos que fijarnos de en qué incógnita despejamos. Por ejemplo, primeramente, como les digo, para no tener que escribir las unidades cada vez, simplemente tengo que estar seguro que todos los datos que yo vaya metiendo estén en las mismas unidades. Entonces yo aquí metí 100 kilogramos por segundo, entonces aquí también debe haber metido 165 kilogramos por segundo. Y como ve, como todo estoy metiendo en las mismas unidades, la única que me queda como incógnita, cuando yo la calcule, obviamente me va a dar en esas unidades de masa. Entonces, no hay problema, porque es flujo de masa, ¿no? Aquí, en esta ecuación de aquí, ¿sí? Si usted se fija, lo que estoy sacando es la fracción másica de sedimentos por la masa de sedimentos. Entonces, si usted le analiza las unidades, esta fracción es adimensional. ¿Sí? No tiene unidades, simplemente es el número que le multiplica a la corriente total para que le indique cuánto de esta corriente le pertenece a los sedimentos. Entonces, simplemente es un factor de composición, no tiene unidades. Entonces, al rato de que escribimos reemplazamos, mejor dicho, los valores de composición y de flujo, aquí la fracción másica también sigue siendo un factor adimensional, ¿sí? El único que tendría unidad es esta masa, la masa 3 kilogramos por segundo. Entonces, si es que usted le quiere ver desde ese punto, esto sería dimensional, ppm para ppm. Este 100 de aquí sería kilogramos, pongámosle aquí, sobre segundo, que yo no lo escribí porque ya le indiqué que si es que todo está en las mismas unidades, le va a salir las mismas unidades. Este 65 sería kilogramos por segundo y esto también es adimensional, ppm para ppm. Y este 165, que es flujo de masa, baja como 165 kilogramos por segundo. Entonces fíjese que aquí
quedaría kilogramos por segundo, kilogramos por segundo, kilogramos por segundo, se simplifica. Y ya no queda unidades ni en el numerador ni en el denominador, entonces nos quedaría esto como adimensional. ¿Sí? Mm. O en Inge, todo, y en caso que no nos pidiera, perdón, en caso que no nos pidiera en ppm, quedaría simplemente la respuesta 1.6 por 10 a la menos 3, nada más. sí, sí. Es que aquí, Ay, ahí depende de qué es lo que le pida aquí, ¿no? Por eso hay que ver qué nos pide aquí. Si aquí nos hubiera ay, pedido cuál es la fracción másica de sedimentos en la corriente 3, sí, sería solo esto. Ahí quedaría la respuesta. ay, qué gracias. Pero como, claro, usted bien dice, como me está pidiendo ppm, entonces ahí nuevamente le estoy metiendo yo una unidad de composición, porque el ejercicio me está pidiendo esa respuesta. ¿Sí? Entonces, obviamente, le estoy volviendo a poner unidades de composición a este valor de fracción másica que es adimensional. Pero sí, efectivamente, como indica usted, si es que solo me pidiese la fracción másica de sedimentos, simplemente quedaría como respuesta 1.06 por 10 a la menos 3. ¿No? Listo. ¿Alguna otra duda? ¿No? Voy a ver si tengo hojas. Sí, sí tengo hojas. Ah, entonces, ya hemos resuelto o respondido o dado respuesta, mejor no escucho más de eso, a esta incógnita. Vamos a la otra. Dice la temperatura a la que sale la corriente 3. Entonces, tengo la temperatura de la corriente 1, tengo la temperatura de la corriente 2 y no tengo la temperatura de la corriente 3. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí yo creo que ya les había indicado algo en las clases anteriores, pero por ejemplo, aquí es imposible aplicar la ecuación termodinámica de calor ganado igual a menos calor perdido, ¿no? Porque hay tres corrientes, entonces, ¿a cuál le hago perder y a cuál le hago ganar? Entonces, no se puede. Entonces, aquí vamos a tener que aplicar balance de energía. Entonces, tercer paso, balance de energía, que está gobernada por la ley de conservación de la masa, que es la que genera a su vez la ley de conservación de la energía. Entonces, masa que entra debe ser igual a la masa que sale, pero esto ya lo resolví en el balance de masa. Pero a mí lo que me interesa es que con esta masa que entra debe haber una energía que entra. Y eso debe ser igual a la energía que sale con esta masa que sale. Y entonces tenemos que ver que entra y que sale. Y pues obviamente entra la energía de la corriente 1 y la energía de la corriente 2 y sale la energía de la corriente 3. Entonces energía de la corriente 1 más energía de la corriente 2 debe ser igual a la energía de la corriente 3. Y aquí, para abrir la energía, habíamos dicho que simplemente sería la masa de la corriente 1 por la energía de la corriente 1 específica, ¿sí? Más la masa de la corriente 2 por la energía específica de la corriente 2, igual a la masa de la corriente 3 por la energía específica de la corriente 3. ¿No? Y aquí para abrir esta energía simplemente debemos acordarnos las tres formas de energía que tiene toda la materia, ¿no? Que le voy a volver a poner para acordarnos. Entonces, ¿qué energía tiene la materia? La energía cinética debido a la velocidad, la energía potencial debido a la altura y la energía térmica que nosotros le llamamos entalpía debido a la temperatura. Entonces sería a la velocidad, a la altura y a la temperatura de la corriente 1, más la masa de la corriente 2 por la energía cinética, energía potencial y energía térmica, que es entalpía de la corriente 2.
debe ser igual a la masa de la corriente 3 por la energía cinética, energía potencial y entalpía de la corriente 3. Aquí le he vuelto a poner las tres tipos de energía porque en la unidad que viene, sí, de la siguiente semana, ya vamos a usar estas energías. Ya no solo vamos a tener temperatura. Entonces, ya vamos a tener velocidades y alturas de corrientes. Entonces, vale la pena volvernos a acordar. Entonces, en este ejemplo, como no nos dan velocidad de ninguna de las corrientes, ni altura de ninguna de las corrientes, pero sí nos dan las temperaturas, entonces tranquilamente podemos decir que estas son cero, en este caso. Y solo nos quedaría la energía térmica, que es la entalpía. Entonces sería masa 1 por la entalpía en 1, más la masa 2 por la entalpía en 2, debe ser igual a la masa 3 por la entalpía en 3. Y nos acordamos otra vez, la fórmula para calcular entalpía no es más que entalpía específica, la capacidad calorífica por la temperatura. ¿Sí? Y les recuerdo, ¿no? Que es así porque vale la pena acordarse, ¿no? La fórmula real es Cp por T menos una T de referencia. Pero habíamos dicho que en sistemas sin reacción, ¿sí? Eso, mucho ojo, en sistemas sin reacción, la temperatura de referencia la tomamos como 0 grados centígrados. Entonces, esto se eliminaría y nos quedaría solo la temperatura del sistema. Pero esto no va a ser así en los sistemas con reacción, ¿sí? Cuando lleguemos ahí, pues veremos, pero eso lo deben tener en cuenta. Entonces, con ese dato, buenas, mi internet está un poco malo, Hugo, bueno, no se preocupe. Entonces, reemplazando esta fórmula de entalpía para sistemas sin reacción, entonces sería masa 1 por Cp de la corriente 1 por la temperatura de la corriente 1, más masa 2 por la capacidad calorífica de la corriente 2 por la temperatura en 2. Y eso debería ser igual a la masa 3 por el Cp3 por la temperatura de la corriente 3. Y aquí veo que tengo y que me falta, ¿sí? Entonces las tres masas yo ya las tengo del balance de masa. Los Cs los puedo calcular y las temperaturas tengo la temperatura de la corriente 1 y la temperatura de la corriente 2. Entonces la que no tengo es esta, que es justamente la que me pide, ¿no? La temperatura de la corriente 3. Entonces fíjese, aquí tengo temperatura 1, temperatura 2 y esta es la que me pide. Entonces voy a despejar de ahí, ¿no? Antes de hacer los reemplazos. Entonces T3 va a ser igual a todo esto dividido para esta parte. Y le estoy haciendo así antes de reemplazar números para que sea más fácil de visualizar, ¿no? Si usted quiere, lo puede hacer también así. Si no, lo puede hacer ya con los datos reemplazados, ¿no? Entonces sería esto que está en el lado izquierdo dividido para M3 por C3 por CP3. Esta sería la ecuación que yo voy a tener que resolver. Entonces, de aquí, ¿qué me falta? Las masas ya las tengo, los CPs. Entonces, buscando los CPs, las capacidades caloríficas. Entonces, el CP1, ¿a qué sería igual? Veamos que tiene el CP1. Tiene, ouch. ¿Quién dijo algo? Entonces, tiene agua y sedimentos. Entonces, aquí es donde yo les dije ayer, ¿no?
que aquí el balance de energía resulta mucho más fácil. Porque, aquí pónganle ojo, como la concentración, en este caso de sedimentos, pero en forma general, cuando se tiene ppm, el componente que está en ppm, esa concentración es muy bajita, por eso está usando ppm. Entonces, el aporte de ese componente a la capacidad calorífica de la mezcla o de la corriente es insignificante. Entonces, lo único que nosotros tendríamos que usar es el CP del componente contrario, del que no está en ppm. En este caso sería del agua, ¿no? Entonces, le voy a hacer el primero con los CPs de ambos para que vean que realmente es ridículo usar el CP de, en este caso, de la arena, ¿no? Entonces, ¿cómo sería de forma tradicional de lo que hemos hecho hasta ahora? Sería, el CP de la mezcla sería la fracción másica de agua en uno, porque es el CP de uno, por el CP del componente uno, que sería del agua. Y legalmente sería más, como es una mezcla, la corriente uno sería más la fracción másica de sedimentos en la corriente uno por el CP de los sedimentos, ¿sí? Que es arena, les había dicho. Entonces, de tablas, estos datos ya los habíamos tenido, ya los habíamos sacado. El CP del agua es 4.18 kilojoules por kilogramo grado centígrado. Y el CP de la arena, ¿sí? Déjenme ver, no me acuerdo. Pero esto ya lo habíamos sacado, ¿no? Sino en su plataforma, en la unidad uno tenemos el anexo de propiedades de sólidos y líquidos. Le voy a abrir para buscar la arena. Bueno, el agua está aquí, ¿no? 4.18. Pero la arena es la que no... Aquí está. Sustancias no metales, arena. El CP es 0.8 kilojoules kilogramo. ¿Sí? Si es que no me dieran, toca buscar, ¿sí? En esas tablas. Entonces, el CP de arena es 0.8 kilojoules kilogramo grado centígrado. Entonces, el CP1 será igual a la fracción másica de agua. Y entonces ahí viene el inconveniente, ¿no? Porque aquí, ¿cómo yo escribo la fracción másica de agua? Si está usando ppm. Entonces, ahí, ¿cómo le hallaríamos? Ahora, esto que le voy a hacer no se hace, ¿no? Porque le insisto que la concentración de sedimentos en ppm en ppm es tan baja que no se debe tomar en cuenta. Pero yo le voy a tomar en cuenta son simplemente para que usted vea que no sirve realmente ese dato. Entonces, ¿cómo le voy a sacar? Primero voy a sacar voy a sacar este, ¿sí? La fracción másica de sedimentos en 1. Entonces sería por el CP de sedimentos. Simplemente le voy a voltear esta ecuación para poder resolver la ecuación, ¿ya? Más la fracción másica de agua en 1 por el CP del agua. Sí, le insisto, esto no tiene que hacer usted. Yo lo estoy haciendo, pero para explicarle por qué no debería, no se usa el CP en este caso, del sedimento que está en ppm, ¿ya? Entonces sería el CP de 1 sería igual a, este lo puedo calcular, es más, ya lo calculé en el balance de masa, ¿sí? Aquí, la fracción másica de sedimentos en 1 sería 800 ppm para 1 millón de ppm.
Entonces sería 800 ppm para 1.000.000 de ppm por el CP de los sedimentos, que es 0.8 kilojoules kilogramo grado centígrado, ¿ya? Más en la fracción másica de agua, pero esta es difícil de calcularle porque no hay forma de calcular los ppm de agua, ¿sí? Porque el agua está en una concentración infinitamente más grande que los sedimentos. Entonces, para calcular yo voy a usar la suma de fracciones, ¿sí? Lo recuerde, la fracción másica de agua en la corriente 1 más la fracción másica de sedimentos en la corriente 1, eso debe dar 1, siempre, ¿sí? Porque el 1 representa el todo en la unidad del 100%, entonces cada uno de estos, que son fracciones, deberían dar la suma 1. ¿Por qué voy a usar Porque de aquí, como ya tengo en la fracción másica de sedimentos, que es esta división fea, yo pues simplemente voy a usar esta misma división con esta ecuación para sacarle indirectamente la fracción de agua. Entonces la fracción másica de agua en la corriente 1, que es la que yo quiero, la que no me está haciendo difícil de calcular, sería 1, 1, y pasaría a restar, menos la fracción másica de sedimentos en 1. Y sí sé cómo escribirlo, así, 800 para 1.000.000. Entonces, más fracción másica de agua, pero la fracción másica de agua es 1 menos la fracción másica de sedimentos, o sea, 800 ppm para 1.000.000 de ppm. Por el CP del agua, que sería 418 kilojoules kilogramo grado centígrado. Y si yo resuelvo eso, ¿cuánto me da? Entonces, si usted hace en su calculadora 800 por 0.8 y dividido para 1.000.000, ¿ya? Esta multiplicación de aquí me da 6.4 por 10 a la menos 4 kilojoules kilogramo grado centígrado, porque esto es adimensional, entonces se quedaría con estas unidades de CP. Más, y ahora hago esta multiplicación, que sería 1 menos 800 dividido para 1.000.000 por 4.18. Entonces sería más 4.176 kilojoules por kilogramo grado centígrado. Entonces, si yo sumo esto, ¿sí? Sería 6.4 por e a la menos 4, por 10 a la menos 4, más 4.176. Me da 4.177 kilojoules kilogramo grado centígrado, ¿ya? Y aquí viene la cuestión importante. Fíjese toda la complicada relación matemática que tuvimos que hacer para sacar el CP usando la mezcla, ambos componentes, sedimentos y agua. Matemáticamente está un poco complejo y largo, pero más importante es la respuesta. Entonces, fíjese, la respuesta nos salió 4.177. ¿Qué tan lejos del CP del agua está? 418, 417. Es más, le podría yo prácticamente escribir como 418. ¿Sí? Entonces, ahí viene la razón. Entonces, aquí, ojo. Cuando un componente está en concentraciones de ppm o menores a estas, ppbs, ppts, ¿sí? No se lo toma en cuenta para calcular CPs de las corrientes.
¿ya? Porque su aporte es insignificante. Insignificante. Entonces aquí directamente se usa el CP del otro componente, que está en mayor concentración. ¿Ya? Entonces aquí lo que me quiere decir es que el CP1 a qué es igual. Y me voy acá. CP1 es una mezcla, agua y sedimento, pero los sedimentos están en 800 ppm, entonces me olvido de este y solo cojo el del otro, el del agua, directamente. Entonces sería CP de la corriente 1, sí, efectivamente es esto, ¿sí? La fracción másica de sedimentos de la corriente 1 por el CP de sedimentos, más la fracción másica de agua de la corriente 1 por el CP del agua. Sí, matemáticamente eso está bien, pero yo directamente sé que como este es tan bajo, ¿sí? Este de aquí, es tan cercano a cero, que solo me quedaría esto. Entonces, simplemente y directamente sería el CP del agua. Este signo no es igual, no. Este signo es aproximadamente, así. Aproximadamente, como esto está en concentraciones tan bajas, es aproximadamente solo el CP del componente agua que está en mayor composición. Entonces, aproximadamente es 4.18 kilojoules kilogramo grado centígrado. Porque es así, ¿no? Le acabo de demostrar. Si yo hago el cálculo efectivamente como debería hacerse, me da 4.177, pero yo puedo redondear esto a 4.18 y es el mismo CP del componente que está en mayor concentración del agua, 4.18. Entonces, con eso en mente ya el CP2, ¿cómo nos quedaría? El CP2 es agua más sedimento, pero el sedimento también está en ppm. Entonces, directamente cojo también el agua. Entonces, el CP2 aproximadamente, ahí le vamos a cambiar en vez del igual a este. Aproximadamente sería el CP del componente que esté en mayor concentración, que sería del agua. Entonces, aproximadamente también va a ser 4.18 kilojoules kilogramo grado centígrado. Y el CP3, ¿sí? Entonces, el CP3, ahí tenemos que ver cuánto nos dio la respuesta, ¿no? De concentración para ver si elegimos uno u otro. Entonces, mire, también nos dio en ppm, 1060 ppm, entonces también aproximadamente es el CP del agua, 4.18. Entonces, como ve, esto resulta hasta más fácil, ¿no? Si ya tenemos ppm, pues directamente cogemos el CP solo del componente puro. Asumimos que el CP de la corriente es solamente la del componente puro. No porque sea así, ¿no? Sino porque la concentración del componente en ppm es tan baja que su aporte al CP es insignificante. Ahora ahí hay que tener cuidado, ¿no? Porque si en una corriente me da en ppm, pero en otras corrientes me dan en porcentajes, esas que tengan porcentajes, ahí sí hay que tomar en cuenta ese dato. ¿Sí? En este caso no, porque las tres están en ppm. Pero si alguna hubiera llegado a estar en porcentajes, ahí sí te tocaría tomarle en cuenta ese dato. ¿Dónde está? Ya, entonces aquí está. Entonces, reemplazando todo, entonces, ¿cuál es la ecuación que ahí vamos a usar? Esta de aquí. Entonces, pongámosle
Entonces, T3 va a ser igual a. Entonces, aquí lo que les vuelvo a decir, para no tener que escribir todas las unidades de masa, de CP y de temperatura, yo me voy a asegurar que todo lo que escriba esté en las mismas unidades y yo ya sé que aquí me va a salir, no hay otra que me salga en grados centígrados. Entonces, la masa 1, ¿cuánto vale la masa 1? 100 kilogramos por segundo. Entonces, bueno, voy a escribirlo otra vez para poder ver qué estoy haciendo. Entonces sería M1 por CP1 por T1 más M2 por CP2 por T2 dividido para M3 por CP3. ¿Ah? Y ahora sí voy a hacer los reemplazos. Entonces, M1, 100 kilogramos por segundo. Pongámosle aquí ya para... CP1 habíamos dicho que aproximadamente es del CP del agua, 4.18. La temperatura de la corriente 1. Temperatura de la corriente 1, 45 grados centígrados. Más masa 2. Esa la calculamos del balance de masa. ¿Dónde está? Aquí. 65 kilogramos por segundo. Por el CP2, que igual, como estaba en ppm los sedimentos, se toma la del componente agua, que sería 4.18. ¿Qué pasó? 4.18 kilojoules kilogramo grado centígrado por la temperatura de esa corriente, que es de 22 grados centígrados. Dividido para masa 3, masa creo que también teníamos, sí, de dato, 165 kilogramos por segundo. Por el CP3, que igualmente, como seguía estando los sedimentos en ppm, asumíamos la concentración del agua, el CP del agua. 4.18 kilojoules kilogramo grado centígrado. Por lo tanto, la temperatura de la corriente 3, y como estoy viendo que todo estoy poniendo en las mismas unidades y la temperatura estoy escribiendo en grados centígrados, es obvio que aquí me va a salir grados centígrados. Si no, usted puede verle, ¿no? Kilogramo de aquí, kilogramo de acá, centígrado de aquí, centígrado de acá, me queda en kilojoules por segundo. Kilogramo de aquí, centígrado de aquí, centígrado de acá, kilojoules por segundo, misma unidad. Kilogramo de aquí, kilojoules por segundo y grado centígrado. Aquí quedaría un grado centígrado. Entonces, al rato que yo resuelva esto, kilojoules con kilojoules se van a ir, segundos con segundos se van a ir, y lo único que me quedaría dividiendo es grados centígrados, que subiría a multiplicar. Y entonces, pues, haciendo esta operación en la calculadora, sería 100 por 4.18 por 45, más 65 por 4.18 por 22, y dividido para 165 por 4.18. Eso me da una temperatura de 35.94 grados centígrados. Si es que estoy haciendo bien el cálculo. Si alguien está haciendo y sale otra cosa, me avisa para verificar. ¿Ya? Y esa sería la respuesta de esta pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? 1060 ppm. Eso es lo que debería usted escribir, ¿no? Respuesta 1060 ppm. Y respuesta, ya me olvidé.
35.9. Aproximadamente 36 grados centígrados. Sino porque usted si usa un termómetro no le va a marcar 35.9. ¿Sí? Marcará 36 grados centígrados aproximadamente. Y con eso pues quedaría resuelto este ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de este ejercicio? ¿O del otro? Inge, una consulta. ¿Cuál? Esa es la misma idea de la tarea? Sí, sí, es la misma idea de la tarea. Perfecto. Sí, es la misma idea. Es igualito. Claro, todo lo que hemos hecho es igual a lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, ahí está. Pues fíjese, no es nada, mejor dicho, todo es lo mismo que ya hemos estado haciendo, ¿no? Simplemente que ahora le estamos como que aumentando este nuevo criterio de concentración. Pero no es nada diferente. Es más, hasta es más fácil a nuestro parecer, ¿no? Porque si es ppm en el balance de energía, simplemente no calculamos los CPs y cogemos los CPs de los componentes que estén en mayor concentración. Entonces es hasta más fácil, más corto el ejercicio sería, ¿no? Pero hay que tener cuidado, ¿no? Como les digo, les escribo aquí, ¿no? Consideración, pongámosle aquí. Entonces, el uso del CP. Borré todo. Entonces, consideración. ¿Qué es lo que les digo, no? El uso del CP únicamente del componente de mayor concentración se restringe a que la concentración del otro componente, esté en ppm. ¿Sí? Si está en porcentaje en peso, o, aquí mucho ojo, ¿no? En valores superiores, ¿sí? A 10.000 ppm se debe calcular el CP completo, ¿no? ¿Por qué este valor de 10.000 ppm? Porque ya habíamos dicho que un 1% equivale a 10.000 ppm. Entonces, si en algún ejercicio le dan valores de ppm tan altos, de 10.000, en realidad le están escribiendo porcentajes, o sea, deberían haberle escrito en porcentaje, ¿ya? Para valores tan altos de ppm. Entonces ahí es lo que le digo. Cuando son valores demasiado altos en ppm, ya no hay que usar ppm, sino porcentajes, para que uno se dé cuenta si la composición es alta o baja. Los ppm están reservados para valores que estén por debajo del 1%, ¿sí? Para esos valores. Inge, Sí, disculpe, y si un ejercicio por casualidad nos pone 10.000 ppm en un componente, y nosotros podríamos utilizar directamente el 1%. sí, sí, justamente esto es lo que le estoy, Ah, ya, sí. Por ejemplo, ya. aquí, escribámosle un caso así que puede aparecer. Ah, por ejemplo, inventémonos uno.
No inventemos, no cojamos el mismo, solo que le cambiamos la concentración. Entonces supongo que tiene este ahora. Es igual el mezclador. El mezclador. Y tiene igualito, como está en este ejercicio que acabamos de hacer. Entonces la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3. Y aquí tiene lo mismo, 100 kilogramos por segundo de agua más sedimentos. Aquí no tienes, simplemente tiene agua más sedimentos. Y aquí tiene 165 kilogramos por segundo de agua más sedimentos. ¿No? O sea, es el mismo ejercicio. Este. Solo que le voy a cambiar las concentraciones. Entonces igual aquí 45 grados centígrados, 22 grados centígrados. ¿Sí? Para que lo haga usted en su casa y si tiene dudas, pues me puede decir mañana. Entonces suponga que aquí ahora le pone alguien que no sabe y ha hecho este DBP y le pone 11.000 ppm. Y aquí en los sedimentos le pone 4.000 ppm. Y igual le pregunta. Y las mismas preguntas. La temperatura de la corriente 3 y la composición de sedimentos de la corriente 3. ¿No? Lo mismo que le está preguntando. Entonces de ahí, fíjese que el ejercicio, aunque es parecido, ya es diferente. Y ya nos va a dar otras respuestas. La resolución sería la misma, ¿no? Es más, usted puede hacer copy and paste, porque le va a dar los mismos grados de libertad, el balance de masa serían las mismas ecuaciones. ¿Sí? Incluso esta masa 2 es la misma. Donde ya iría a cambiar es en esto. Porque claro, aquí cambiaría ppm en ambas corrientes. Entonces esto ya sería diferente. Y el balance de energía también cambiaría por los CPs. Entonces fíjese aquí, este dato de aquí. Fíjese que 11.000 ppm es un número enorme en ppm. Entonces, ahora sí. Ahí tengo. Entonces, fíjese, este valor de ppm, si usted le hace la transformación, como un 1% es igual a 10.000 ppm, entonces 11.000 ppm equivaldrían a cuánto. ¿Sí? Si 1% es 10.000 ppm, 11.000 ppm sería un 1.1%. Entonces aquí realmente no debería haberse escrito en ppm, sino a esto realmente significa un 1.1% en peso. Entonces ahí ya cambia, ¿no? Este de acá no importaría porque sigue bajo los 10.000 ppm, que es la restricción que estamos diciendo. Pero este de aquí sí ya importaría porque en el cálculo del CP, ¿sí? En el cálculo del CP, aquí, este valor yo ya lo puedo escribir, ¿sí? Recuerde que la restricción es porque, claro, como uso ppm, es difícil calcular la concentración del agua, la fracción másica del agua. Tendría que usar esta forma indirecta para calcular la fracción másica del agua. Pero en este ejercicio que estamos viendo ya no hay ese problema, ¿no? Porque 11.000 ppm
es un 1.1% de agua. Entonces aquí yo directamente ya sé cuál es el porcentaje de agua. ¿Sí? Sería, ¿qué es pues? Sería 98.9% en peso. ¿Sí? Porque esto debe sumar el 100%. Entonces, como que es un poco de engaño el que nos den en ppm, pero con un número tan grande. Con un número tan grande que sobrepase los 10.000 ppm, ya nos están dando el porcentaje. Entonces, nosotros, bien, ¿cuál sería la conclusión? Si usted en alguna corriente ve componentes que están en concentraciones que superen los 10.000 ppm, usted directamente transfórmele eso a porcentaje y trabaje con porcentaje. Ya no trabaje con ppm, porque no tiene sentido los ppm en ese caso. ¿Sí? Entonces aquí legalmente lo que habría que hacer es dejar de usar los 11.000 ppm, pasarse al 1.1%, coger este 98.9 y este sí dejarle así como está, porque está por debajo de los 10.000 ppm. Entonces ahí ya el cálculo cambiaría, porque aquí en este ejemplo, entonces en este ejemplo, el CP1, ¿sí? Al menos el CP1 de esta corriente, yo sí la puedo calcular directamente. Sería igual a la fracción másica de sedimentos en 1 por el CP de sedimentos más la fracción másica de agua por el CP del agua. ¿Sí? Y ahí sí tendría que tomar en cuenta la fracción de sedimentos, que sería el 1.1% para 100, porque ya me pasé a porcentaje, por 0.8 me parece que era, kilojoules, kilogramo, grado centígrado, más, y aquí sería 98.9 para 100% por 4.18. Entonces, en este caso, el CP1 me daría 1.1 por 0.8 dividido para 100 más 98.9 por 4.18 dividido para 100, 4.14 kilojoules, kilogramo, grado centígrado. Y eso y sí ya es diferente. Esto sí ya no es igual a 4.18, que es el componente, el CP del agua pura. ¿Sí? Ya vaya bajado. Entonces, este poquito, estas décimas que han bajado, ya térmicamente ya representan unos grados de temperatura. Entonces ya habría que hacer el cálculo tomando en cuenta esa consideración. Entonces ahí nos pasaría eso, por ejemplo. El CPD2 no. Como está por debajo de los 10.000, aquí también este sería insignificante y tocaría tomar directamente el CP del agua en la corriente 2. El de la corriente 3 sería también un problema porque yo primero debería saber cuántos ppm me darían de sedimentos. Si superan los 10.000, debería tomar en cuenta el CP de los sedimentos para el cálculo del CP de la corriente. Y si me da por debajo de 10.000, pues podría seguirle descartando ese valor. Pero claro, aquí ya no es tan fácil porque como aquí está superior a los 10.000, está 11.000, yo ya no sé a simple ojo si cuando yo haga el balance, aquí hay 11.000, aquí hay 4.000, ¿cuánto me saldrá acá? ¿Mm? Entonces ahí directamente va a tocar hacer nuevamente todo esto y calcular a ver cuáles de los cuántos ppm nos sale en la corriente 3 y de ahí decidir si en el balance de energía uso los CPs como si fuera mezcla o directamente cojo la del agua. Entonces eso sería si es que en algún ejercicio pues nos ponen algo así. ¿Alguna otra duda? De ahí el procedimiento pues es el mismo que hemos hecho en este ejercicio. Entonces este lo puede hacer, lo puede completar en su casa, ¿ya? Si desea, ¿no? Y si tiene alguna duda, pues me pregunta o conversamos mañana, porque no, este ejercicio nos lo acabamos de inventar, ¿no? Entonces,
¿Qué más? ¿Alguna otra duda que quede? Que tengan. Entonces ahí está. Entonces, bueno, igual les subo. Entonces ya dejemos de transformar el PDF para subirles. Entonces ahí sería entonces. Ya. Entonces, ¿alguna otra duda que no haya quedado claro de cualquiera de los dos casos? Como ves, sencillo, ¿no? Es realmente relativamente sencillo. ¿Dónde está el de materia? Aquí está. ¿No? Entonces, con eso, pues hemos resuelto este ejercicio que nos ha propuesto o que se nos ha propuesto. Y con eso quedaría la parte de el concepto de ppm y la aplicación del ppm, ¿no? Ahora, el día de mañana y el día viernes, vamos a ver esta otra parte, ¿sí? Que es en cuanto a las formas en las que nosotros vamos a encontrar ya en las diferentes partes, ¿sí? Ya sea en las normas, básicamente en las normas ambientales, ¿sí? En la materia de aguas, ustedes ya manejaron legislación referida a los límites máximos permisibles de descargas, por ejemplo. Ahí, si es que vieron eso, debieron ya haber encontrado que los límites se escriben en ppm, pero no con esta palabra de ppm, ¿sí? Sino que se escribe de una forma, ¿sí? Que es la que vamos a ver mañana. Y con eso, pues, vamos a resolver un último caso, que es justamente eso que les estoy diciendo, ¿sí? De remediación de suelo. Podría ser remediación de suelo, remediación de agua o remediación de aire, no cualquiera de los tres, pero vamos a usar o vamos a hacer uso de un anexo que es una norma ambiental del MAE, donde nos especifica cuál es el límite permisible de contaminación en suelo. Y ahí vamos a ver que nos dan datos de ppm, pero no directamente como ppm, ¿sí? Entonces, eso suele generar algo de confusión, pero si lo entendemos bien, como lo vamos a ver mañana, es igual el cálculo. O sea, es lo mismo. Lo único que cambia es la forma de escribirlo, ¿sí? Que, bueno, yo no les confundo más hoy, sino ya vemos mañana en el desarrollo, ¿ya? Listo. ¿Qué más consideraciones de este día? ¿No? A ver, dos consideraciones. Como esta es la tercera semana, ya acabamos el primer parte del módulo, ¿no? La semana 1, 2 y 3. Entonces, hasta el domingo, ustedes tendrían que resolver el examen de estas 3 primeras semanas. Como le dice aquí, ¿no? Ya está activado para ustedes. Entonces, en el presente examen se le indica un caso que debe resolver usando las herramientas aprendidas en las semanas 1, 2 y 3 del curso. Y aquí está el examen. Entonces, ahí usted le abre y es igual que la prueba, ¿no? Tiene el caso ahí y usted resuelve, toma una foto, manda a PDF una parte. Y de ahí, la misma resolución, hay unas preguntas que ya sería escoger la respuesta, que esas ya vendrían a calificar la respuesta como tal. El PDF calificaría es el procedimiento y las preguntas calificarían la respuesta. Entonces eso ya está activado y lo puede resolver hasta el domingo. Y tiene que hacer esta tarea que dice tarea prueba.
¿sí? Que es hacer un balance en composiciones bajas como las que hemos hecho. Este dice tarea prueba porque va a funcionar como tarea, o sea, usted la tiene que hacer en su casa hasta el domingo, no tiene tiempo de ejecución, sino que es cuando usted acabe, pero es hasta el domingo. Pero no la vamos a mandar a las calificaciones de tareas, sino a la calificación de la parte de pruebas, porque claro, nosotros en las calificaciones, en la matriz de calificaciones debemos tener una prueba por semana, entonces necesitamos tener 3 pruebas. Hasta ahorita llevamos 2, que es la primera prueba es del PEA, que haya leído. La segunda prueba es la de la unidad 2, la unidad 1, perdón. Y nos falta una prueba más. Entonces, para no cargarles mucho a ustedes, porque claro, solo tendrían hasta este domingo para resolver. Tendrían que resolver una tarea, una prueba y un examen al mismo tiempo. Entonces, está muy cargado para ustedes. Entonces, esta que va a funcionar, va a trabajar como tarea, usted la va a trabajar como tarea, pero nosotros la vamos a hacer funcionar como prueba en la nota. ¿Sí? Entonces, básicamente tiene que resolver eso como que fuera una tarea, sube el PDF y de ahí yo le reviso que esté bien, le pongo la nota, pero esa nota va a ir a la parte de prueba, sería la tercera prueba. Porque tareas, pues sí, sí tenemos ya bastantes. ¿Sí? Y entonces usted tendría que resolver la tarea, esta tarea prueba que le digo, y el examen hasta el domingo. ¿Y qué? ¿El examen es igual un solo ejercicio? Un solo ejercicio. Todo va a ser Ya. un solo ejercicio. No hay ¿Hasta más. la clase de hoy con ppms y eso? Eso es lo que le iba a explicar. Hasta la clase de Así hoy. que, Hasta la clase de hoy. no, ya Es más, desde hoy ya está activado tanto la tarea como la prueba. Entonces usted desde hoy ya podría hacer la tarea y el examen. Porque es hasta lo que hemos visto hoy. ¿Sí? ya, excelente. Lo que vamos a hacer mañana y lo que vamos a hacer el viernes, que es esta otra parte que les digo, eso no va ni en la tarea ni en la prueba. Ni en el examen, perdón. Inge, ¿Sí? la tarea va a funcionar como prueba, ¿cierto? Ese es Sí, un ejercicio es de lo un que vimos ejercicio esta semana, de lo que vimos. Bueno, pero de lo que vimos esta semana. sí, sí, ya le abro para que, para que vea, para que no se asuste. Esta es la tarea que le va a usted a hacer como, a lo que me refiero, que va a funcionar como tarea es que no tiene tiempo de ejecución. Usted cuando abra no le va a correr el tiempo. Entonces usted puede hacerla tranquilamente desde hoy hasta el domingo. Porque ya con lo que hemos visto hoy, ya podría usted hacer eso. Entonces, ¿qué es esta tarea? Pues retiro de sal de agua de mar. Entonces, le indica que para retirar agua del mar se debe usar una membrana en que aquí está. Entrando agua con sal a esta composición, en la membrana le quita parte de la sal y por el otro lado manda agua con sal a esta concentración. Aquí está ppm, mire. Entonces lo que le indica es calcule la cantidad de sal que se retira en una hora en la membrana. Ese es el ejercicio. Como ve, solo es balance de masa porque no nos dan temperatura. Obviamente no hay temperatura porque como solo una membrana, no va a cambiar la temperatura del agua por entrar a la membrana, ¿no? Entonces solamente hay balance de masa. Entonces, fíjese, usted resuelve esto, manda en PDF y ya está. Y esa, a lo que me refiero es que es como tarea porque no tiene tiempo de resolución. Usted resuelve a lo largo desde hoy hasta el domingo cuando usted pueda. Pero la nota que saque, esa va a ir a la prueba, ¿sí? A una prueba. Eso es, Ah, ya. eso es, ¿ya? Y el examen, ese sí, en cambio, sí, está abierto desde hoy hasta el domingo, pero ese sí tiene tiempo. Sí, creo que tiene una hora y media o algo así. Entonces, ese sí, pero es hasta lo que es hoy, ¿sí? Hasta el día de hoy. Un ejercicio, no hay más. Eso es, chicos. Entonces, desde ahora ya los pueden hacer tanto tarea como examen, que es solo lo que hemos visto, ¿sí? Como la prueba, ¿no? A todos les fue bien, entonces es igual un ejercicio de ese tipo, no es más. Entonces vamos a la asistencia. Voy a ver en participantes, pero estamos todos.
Y Hugo dijo que estaba con internet mal, así que. María Angélica, Presente. ¿cómo está? Hugo es el que dijo que estaba con internet malo. Nidia, ella sí está. Adriana, sí está. Naomi, sí está. Johnny, el que preguntó. Nan, Evelyn, Katy, Presente, Inge. ¿cómo está ahí Carlota? Que es la que acaba de preguntar. Entonces estamos todos listos. ¿Sí? ¿Quién me escribe? Inge, mi internet está un poco malo, sí, por eso ya le puse. Y ahí está. Y entonces, pues, nos vemos mañana, chicos. Hagan la tarea, Listo, está Inge. súper fácil para que no se compliquen al domingo. Y el examen también está Inge. súper fácil, ¿ya? Sí. ¿Y que no le escuché yo, Caraguay? No, sí le vi que estaba. Por eso le puse Naomi, sí estaba. Entonces, sí. No se preocupe, ¿ya? Entonces, eso es, chicos. Si alguien hace el ejercicio que quedamos ahí y tiene alguna duda, pues mañana me lo indica y si y no, pues ya puede hacer tanto la tarea como el examen, ¿ya? Entonces no se dejará cargar, ¿ya? Entonces nos vemos mañana, chicos. Buenas noches. Chau.